Durante 78 años, un hombre llevó algo dentro de sí que le dijeron que olvidara. Le dijeron que lo enterrara tan profundamente que incluso él llegaría a dudar de que alguna vez hubiera sucedido. Le dijeron que si alguna vez hablaba de ello, nadie le creería. Whitbu, peor aún que los hombres que lo habían entrenado para guardar silencio, encontraran una manera de asegurarse de que sus palabras no llegaran a ninguna parte. Y así hizo lo que le ordenaron. Llegó a casa. Se casó. Crió a niños que nunca lo escucharon mencionar la Antártida. Envejeció en una casa tranquila, un hombre que sus vecinos pensaban que no era más que un empleado de transporte jubilado al que le gustaba sentarse en su porche por las noches y ver cómo se desvanecía la luz. Pero a los 99 años, con las manos temblorosas y la voz fina como el papel, Robert Johnson finalmente se sentó frente a una sola grabadora en una habitación en penumbra y pronunció las palabras que se había tragado durante toda su vida. No estoy aquí para demostrar nada, dijo. Estoy aquí para dejar atrás la verdad antes de que muera conmigo. Guay lo que describió en las horas siguientes no fue una historia de guerra. No eran las memorias congeladas de un viejo marinero. Era si había que creerle un secreto que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre el fondo de nuestro propio planeta. Para entender por qué la confesión de un hombre puede ser tan importante, hay que entender al hombre bajo el cual sirvió. Porque la historia de Robert Johnson es inseparable de una leyenda. Richard Evelyn Byrd Jr. nació en 1888 en una de las familias más antiguas y prominentes de Virginia, un linaje empapado de poder político y antiguo orgullo sureño. Desde que pudo caminar fue un niño que no soportaba ser segundo en nada. Quería ser el primero, primero cruzando una habitación, primero trepando a un árbol, primero hacia el agua. Esa hambre nunca lo abandonó. Simplemente le salieron dientes. Ingresó a la Armada y encontró en la aviación a un joven y peligrosa. En aquellos años, el escenario perfecto para un hombre que necesitaba plantar su bandera donde nadie más había estado. En 1926, Byrd anunció al mundo que había sobrevolado el Polo Norte, convirtiéndose en el primer ser humano en contemplar ese punto blanco e imponente en la cima de la Tierra. La nación estalló de orgullo. Se le concedió la Medalla de Honor. Se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo viviente de lo que la ambición estadounidense podía alcanzar. Las dudas rodearían esa afirmación del Polo Norte durante décadas después. Preguntas sobre sus registros de navegación y si su avión realmente podría haber cubierto la distancia en el tiempo registrado. Pero en ese momento nada de eso importaba. El público quería un héroe, y Byrd les dio exactamente el hombre que querían. Lo siguió con un atrevido vuelo a través del Atlántico y luego en 1929 con un vuelo sobre el propio Polo Sur, el primero de su tipo. Nueva York lo recompensó no con uno, sino con 3 desfiles de teletipos torrentes de papel triturado que caían como nieve sobre un hombre que había hecho de los helados confines del mundo su frontera personal. Pero fue él, en la parte inferior del mapa, lo que realmente se apoderó de él. En 1928 organizó una ambiciosa expedición a la Antártida y creó una base en la plataforma de hielo de Ross, a la que llamó con su seguridad característica Little America. Desde allí sus hombres volaron milla tras milla a través de un continente que nadie había visto nunca correctamente, cartografiando montañas glaciares y vastas llanuras vacías desde el aire, llenando espacios en blanco en mapas que habían sido conjeturas durante siglos. Regresó nuevamente a principios de la década de 1930, y fue en ese segundo viaje que Byrd hizo algo que reveló su extraño núcleo impulsado. Eligió pasar el profundo invierno antártico solo, completamente solo, 5 meses en una pequeña estación meteorológica enterrada en el hielo lejos de su base, lejos de cualquier ayuda registrando mediciones, y según afirmó buscando un tipo de soledad que el mundo moderno ya no podía ofrecer al hombre. Casi lo mata. La estufa y el generador que lo mantenían con vida también lo estaban envenenando lentamente, derramando monóxido de carbono en el aire angosto de su refugio. Durante semanas se debilitó, su mente se nubló y su cuerpo falló hasta que apenas pudo operar la radio, que era su único vínculo con los vivos. Cuando sus hombres finalmente comprendieron que algo andaba mal y se abrieron paso a través del hielo para alcanzarlo,
En la oscuridad lo encontraron demacrado y medio muerto, una sombra del confiado explorador que había insistido en ir solo. Sobrevivió, pero quienes lo conocieron dijeron que regresó de ese invierno cambiado, de alguna manera que no pudieron nombrar. Lo que sea que había enfrentado en la oscuridad se había asentado en él. Después habló en privado de haber vislumbrado algo sobre la naturaleza de las cosas, sobre cuán pequeño y frágil era realmente el conocimiento humano en comparación con la escala del mundo. Y comenzó a mantener en silencio una convicción que daría forma a todo lo que vino después: que algunos descubrimientos eran demasiado peligrosos para comunicarlos al público, que ciertas verdades era mejor guardarlas bajo llave que liberarlas. Ese fue el hombre que conoció Robert Johnson en el verano de 1939. Johnson tenía 19 años, un explorador marino delgado y firme de San Diego, que había crecido rodeado de barcos agua salada y la disciplina de la vida de navegación. Había oído que el famoso almirante Byrd estaba reuniendo hombres para otra expedición antártica científica, y Johnson, como todo joven que soñaba con aventuras, en aquellos años se presentó con la esperanza de ser elegido. Esperaba una entrevista sobre náutica. Esperaba que le preguntaran qué tan bien podía manejar una línea en un vendaval, si se mareaba, qué sabía sobre navegación y supervivencia en climas fríos. Preparó respuestas a todo, pero cuando finalmente estuvo frente a Byrd, el almirante no le preguntó ninguna de esas cosas. Byrd miró al joven durante un largo momento, estudiándolo como un hombre estudia una herramienta en la que está decidiendo si confiar, y luego le hizo dos preguntas que Johnson recordaría por el resto de su larga vida. La primera era si Robert Johnson podía guardar un secreto. No un secreto pequeño, uno real de esos que un hombre se lleva a la tumba. Y la segunda era si era leal a Estados Unidos, leal más allá de toda discusión leal, hasta el punto de seguir una orden que no entendía y no volver a hablar de ella nunca más. Johnson, sorprendido, dijo que sí a ambos. No sabía lo que estaba aceptando. Solo sabía que el explorador más famoso de América lo miraba como si la respuesta importara más que cualquier otra cosa sobre él. Resultó que Byrd no buscaba a los hombres más audaces, ni a los más fuertes, ni a los más brillantes. Estaba buscando a los tranquilos, a los confiables, a los hombres que harían lo que les dijeran, verían lo que les mostrarían y lo llevarían en silencio por el resto de sus días. En ese grupo había candidatos más ruidosos y entusiastas. Byrd pasó por encima de ellos, eligió al tranquilo joven de San Diego, que había respondido a sus extrañas preguntas sin pestañear, y al hacerlo puso a Robert Johnson en el camino hacia algo que tardaría casi 8 décadas en hablar en voz alta, para entender por qué Byrd estaba reuniendo hombres a quienes se podía confiar el silencio. Hay que entender en qué se había convertido la Antártida a finales de la década de 1930 y en qué se convertiría en los años siguientes. Para el público, seguía siendo el último gran espacio en blanco del mapa, un lugar de pingüinos ventiscas y hombres heroicos con capuchas forradas de piel que plantaban banderas en la nieve. Fue Romance. Fue la frontera del coraje humano, el escenario en el que los exploradores demostraron que el espíritu humano podía soportar cualquier cosa. Esa era la historia que contaban los periódicos y era la historia que la mayoría de la gente creía. Pero para quienes dirigían los gobiernos del mundo, la Antártida era algo completamente distinto. No era un páramo. Era un premio, un continente más grande que Estados Unidos y México juntos, enterrado bajo hielo a kilómetros de profundidad. Pero un continente al mismo tiempo con tierra debajo de ese hielo. Y todos sospechaban riquezas enterradas en esa tierra. Carbón, petróleo, minerales raros. E incluso entonces, hubo rumores sobre el uranio, el elemento que pronto reordenaría todo el equilibrio del poder mundial. La Antártida no tenía fronteras, ni naciones reconocidas, ni tratados que la dividieran. Estaba en el fondo del mundo como una herencia no reclamada, y las grandes potencias lo rodeaban de la misma manera que el aire gira en un estado antes de que se lea el testamento. Johnson lo describiría más tarde, en su única entrevista grabada, como un tablero de ajedrez colosal. Esa fue la frase que se le quedó grabada: un tablero de ajedrez congelado. Y las piezas las estaban moviendo hombres en oficinas a miles de kilómetros de distancia. Hombres que hablaban de ciencia e investigación sobre climas fríos cuando sus verdaderos intereses estaban en algo aún más frío.
porque quien quiera que controlara la Antártida, quien cartografiara sus costas y su interior, y supiera dónde se encuentran los recursos, podría inclinar el equilibrio del poder global de la noche a la mañana. No había ejércitos para luchar por ello, todavía no. Solo existía el hielo y el poder para entenderlo antes que nadie. Y por eso muchas de las expediciones que navegaron hacia el sur, bajo la bandera del puro descubrimiento, estaban haciendo algo más que descubrimiento. Estaban encuestando. Estaban observando dónde podía aterrizar un barco, dónde podía aterrizar un avión, dónde podía abrirse una ruta de suministro a través del hielo, dónde podía ocultarse una base a la sombra de una cadena montañosa. Los valientes científicos de sus fotografías, entrecerrando los ojos ante el viento con sus instrumentos, eran reales. Pero detrás de ellos, en los cuadernos de bitácora y en los informes sellados, había mapas de otro tipo, mapas de posibilidades. Mapas de un continente que hombres que nunca pusieron un pie en él reclamaban silenciosamente centímetro a centímetro. Robert Johnson no sabía todo esto cuando abordó el barco en 1939. Era un niño que se embarcaba en una aventura y durante un tiempo la aventura fue todo lo que había soñado. Recordó el cruce hacia el sur, la forma en que el mar cambiaba a medida que avanzaban las olas cada vez más largas, más grises y más frías, la luz alargándose hasta que los días parecieron no tener un final adecuado. Recordó la primera visión del hielo, una línea baja y blanca en el horizonte que creció y creció hasta llenar el mundo entero con acantilados que se elevaban escarpados sobre el agua negra, silenciosos y con sombras azules más altos que cualquier edificio que hubiera visto jamás. Dillo que el frío lo desprendía en oleadas, un frío que tenía un olor limpio y mineral y en cierto modo antiguo, como si el aire mismo hubiera estado congelado durante 100.000 años y recién ahora comenzara a derretirse contra su rostro. Se dirigieron hacia la gran plataforma de hielo, donde expediciones anteriores habían construido su base, el lugar que Byrd había llamado Pequeña América. Un conjunto de edificios túneles enterrados y antenas de radio medio tragadas por la nieve. Johnson trabajó como siempre trabajan los hombres más jóvenes en lo que fuera necesario. Arrastró provisiones y quitó hielo de las jarcias. Aprendió el ritmo de un lugar donde el sol no se ponía y la temperatura podía arrancarte el calor de los huesos en minutos si eras descuidado. Y en esas primeras semanas empezó a notar las cosas que le preocuparían por el resto de su vida. El primero fueron las brújulas. Era marinero. Había crecido confiando en una brújula del mismo modo que un hombre confía en su propia mano. Pero allí abajo, en ciertos lugares, en ciertos días, la aguja no aguantaba. Se desplazaba y luego vagaba. Y luego, más de una vez, lo vio girar en círculos lentos y deliberados, dando vueltas y vueltas, como si buscara un norte que había dejado de existir. Los hombres mayores le dijeron que era el polo magnético, la forma en que el campo terrestre se doblaba y torcía en el fondo del mundo. Y había verdad en eso. Por supuesto que sí. Pero Johnson dijo que no parecía algo natural cuando estabas parado sobre él en la penumbra azul y sin viento. Se sentía como si el instrumento estuviera asustado. Luego estaba la radio. Las señales que llegaban limpias una hora desaparecían a la siguiente tragadas por un silbido de estática que parecía surgir del propio hielo. Los operadores golpeaban, ajustaban y maldecían. Uy, a veces dijo Johnson. Escuchaban cosas en patrones estáticos y débiles que no eran del todo voces ni nada antes de que el sonido volviera a convertirse en ruido. Interferencia atmosférica les dijeron. Actividad solar. Guay, de nuevo eso seguramente fue parte de eso. Pero Johnson notó que algunos de estos apagones ocurrían en las mismas regiones, sobre las mismas extensiones de hielo, una y otra vez como si hubiera lugares en ese continente donde las reglas ordinarias simplemente aflojaran su control. Y estaba el hielo mismo. On las noches despejadas en determinados valles, y a lo largo de determinadas crestas, Johnson juró que el hielo parecía brillar. No el brillo reflejado de la luna o las estrellas, sino una luz que provenía de su interior. Una tenue luminiscencia azulada en lo profundo de la masa helada, como si algo debajo de la superficie estuviera iluminado y ardiendo lentamente. Parpadeaba, apartaba la vista y volvía a mirar seguro de que era un truco de ojos exhaustos. Wichi a veces desaparecía y otras no. Las luces del sur fueron las más extrañas de todas. Todo hombre que pasa el invierno en la oscuridad polar
llega a conocer la aurora, las cortinas verdes y violetas que ondulan en el cielo. Johnson los había esperado, le habían dicho qué buscar, pero lo que vio algunas noches no coincidía con nada de lo que le habían dicho. La luz se acumularía y torcería en formas en patrones casi demasiado regulares para ser aleatorios, geométricos y deliberados. Why mantendría esos patrones mucho más tiempo que cualquier aurora natural, flotando inmóvil sobre nuestras cabezas durante minutos seguidos, mientras los hombres permanecían en la nieve con la cabeza echada hacia atrás sin decir nada. Dijo que le erizó el vello de los brazos como nunca lo hacía el frío. Y a través de todo eso, a través de las brújulas que giraban y las señales que se desvanecían, y el hielo brillante y el cielo retorcido, un hombre observaba más de cerca que nadie y no decía casi nada en absoluto. Ese hombre era el propio Byrd. Públicamente el almirante no ofreció nada sobre estas rarezas. Cuando los periodistas preguntaban, cuando los científicos presentaban sus informes, las respuestas eran siempre las mismas palabras, firmes y sensatas. Anomalía magnética, distorsión atmosférica. El comportamiento conocido de un lugar conocido. Byrd era un maestro de la frase tranquilizadora. Un hombre que comprendía que su leyenda dependía de su compostura, y le dio al mundo exactamente la compostura que esperaba. Pero Johnson, que era joven y tranquilo, y en su mayor parte invisible como suelen ser los jóvenes útiles, observó al almirante cuando el almirante pensó que nadie lo estaba mirando, y lo que vio no coincidía con las palabras. Byrd anotó las cosas no en los registros oficiales, dijo Johnson, o no solo allí. Mantenía un libro más pequeño desgastado en las esquinas y lo sacaba cuando las brújulas giraban o el cielo hacía su extraño trabajo. Y escribía y teguía con una mano demasiado pequeña y rápida para que Johnson pudiera leerla. Hizo preguntas que parecían no tener relación con el tiempo o la navegación. Quería saber dónde se produjeron los apagones, las coordenadas precisas, la hora exacta. Quería que se marcaran los valles resplandecientes. Más de una vez observó Johnson un plan de vuelo que se había establecido la noche anterior. Se modificaba silenciosamente por la mañana, la ruta se doblaba para pasar sobre una cresta que nadie había mencionado, se ordenaba un reconocimiento a través de una extensión de hielo que no contenía nada que nadie pudiera nombrar. Los pilotos se quejaron como siempre se quejan los pilotos. El combustible era precioso. Cada milla sobre hielo abierto era una milla de riesgo sin nada que mostrar a cambio. ¿Por qué estaban fotografiando nieve vacía? ¿Por qué regresaban sobre el mismo valle sin nombre durante 3 días seguidos? Las respuestas llegaron desde arriba en el lenguaje entrecortado de un hombre que no se explica. Y los hombres volaron donde les dijeron. Pero Johnson mantuvo un recuento privado en su cabeza. Y notó que los lugares a los que Byrd seguía enviándolos eran los mismos lugares donde los instrumentos se volvían extraños. El almirante no estaba cartografiando la Antártida. Estaba mapeando las anomalías. Estaba cazando algo y no quería que el resto supiera que estaba cazando. Una vez Johnson dijo que estaba lo suficientemente cerca para oír que lo habían enviado a llevar un mensaje a la tienda de radio. White se encontró con Byrd y uno de los oficiales superiores que estaban justo detrás de él, de espaldas a él con sus voces bajas contra el viento. El oficial decía que las lecturas de un estudio en particular no tenían sentido, que los datos magnéticos sugerían una masa debajo del hielo que no debería estar allí. Algo denso y regular. Byrd escuchó sin decir palabra hasta que el oficial terminó. Y luego se limitó a decir en voz baja que era mejor dejar algunas cosas fuera de las listas. Johnson entregó su mensaje y no dijo nada, pero nunca olvidó la frase mejor, la dejó fuera de los gráficos. No era el lenguaje de un hombre que creía que todo lo extraño tenía una respuesta sencilla. Era el lenguaje de un hombre que ya había decidido que algunas respuestas eran demasiado difíciles de entregar al mundo. Hubo una noche en lo profundo de ese primer tramo largo en la que Johnson no pudo dormir y salió a quedarse de pie en el frío. El campamento estaba en silencio, los generadores tumbaban con su nota baja y constante, y la oscuridad era absoluta, excepto por la luz de las estrellas y el débil e inquieto brillo de la aurora que se formaba a lo largo del horizonte. No estaba solo. Byrd también estaba allí, apartado de las cabañas, una figura oscura con un abrigo grueso inmóvil con el rostro vuelto hacia el cielo.
Johnson mantuvo la distancia avergonzado de haberse entrometido en lo que fuera que esto fuera. Y mientras observaba la aurora, se reunió y se dobló en una de esas formas imposibles, un entramado de luz verde de bordes afilados y geométrico. White permaneció allí sobre el hielo inmóvil durante más tiempo del que debería soportar cualquier luz. Bert no se inmutó ni se dio la vuelta. Lo observó del mismo modo que un hombre observa un rostro que reconoce. White Johnson, que tenía 19 años, estaba lejos de casa y frío. Hasta los huesos sintió que algo cambiaba en su comprensión de toda la empresa. Esta no fue una expedición científica dirigida por un hombre curioso. Se trataba de una peregrinación encabezada por un hombre que ya sabía o sabía a medias lo que le esperaba al final y había regresado para estar seguro. Johnson pasaría el resto de su vida dando vueltas mentalmente a esa noche, tratando de decidir qué había visto realmente. No era un místico. Era un hombre práctico, un marinero. White desconfiaba de su propia memoria como lo hacen los hombres cuidadosos. Sabía lo que el frío le hace a la mente, los trucos que juega durante mucho tiempo, y la oscuridad la forma en que el cansancio y el aislamiento pueden vestir un cielo ordinario con ropas extraordinarias. Él lo permitió todo. Admitió que la brújula gira, porque el polo es una cosa real e ingobernable, que la radio falló porque la atmósfera en el fondo del mundo es un medio violento e impredecible, que el hielo brilla porque los ojos cansados inventan la luz donde no la hay. Permitió todas las explicaciones racionales una por una. Y se dijo a sí mismo que esta era seguramente la verdad. White durante muchos años eso es lo que decidió creer. Pero no podía explicarle a Bert. No podía explicar el pequeño libro gastado, ni los planes de vuelo modificados, ni las líneas de exploración trazadas directamente en el corazón de cada anomalía, ni la frase pronunciada en voz baja contra el viento. Los instrumentos pueden mentir. El clima puede engañar. Pero un hombre no desvía una expedición entera para fotografiar nieve vacía, a menos que crea que hay algo en esa nieve que vale el combustible, el riesgo y el silencio. Independientemente de lo que Johnson decidiera dudar, no podía dudar de que Byrd había venido a la Antártida buscando algo específico, y que la certeza del almirante, más que cualquier aguja giratoria o luz retorcida, era lo que permanecía con él. Porque una certeza así no surge de la nada, viene de haber visto. Pasaron los años y el mundo cambió. Las expediciones de los años 30 dieron paso a la guerra y la guerra se lo tragó todo. Y la Antártida se convirtió por un tiempo en una ocurrencia tardía congelada, mientras las naciones se desgarraban entre sí en las partes más cálidas de la Tierra. Johnson sirvió como la mayoría de los hombres de su edad y no pensó mucho en el hielo durante un tiempo. Pero resultó que el hielo no lo había olvidado. Y no había olvidado a los hombres que habían aprendido a leer sus anomalías. Porque cuando terminó la guerra, el humo se disipó, y las grandes potencias se volvieron a contemplar el nuevo mundo que habían ganado y perdido, volvieron a mirar hacia el sur. Y esta vez no enviarían un puñado de hombres y unos cuantos aviones pequeños para cartografiar el vacío en nombre de la ciencia. Esta vez enviarían una flota. Johnson fue retirado en el invierno de 1946, y cuando vio el tamaño de lo que la Marina estaba reuniendo, comprendió que fuera lo que fuese, no era ciencia. 14 barcos se reunieron en las aguas grises, entre ellos un portaaviones, 33 aviones amarrados a sus cubiertas, tanques en las bodegas, y más de 4.700 hombres llenando las literas y los pasillos con el murmullo bajo de un ejército al que aún no se le ha dicho para qué sirve. Lo llamaron ejercicio de entrenamiento en clima frío, operación salto de altura. Pero nadie se entrenó para el clima con un portaaviones y armas suficientes para armar una pequeña invasión. Johnson había aprendido en sus años de servicio la textura exacta de una mentira dicha por hombres uniformados. Y este tenía esa textura por todas partes. Hubo susurros incluso antes de que zarparan del puerto, y los susurros los siguieron hacia el sur. Desde los últimos disparos de la guerra, los hombres habían intercambiado historias de barcos alemanes, deslizándose hacia el océano austral en los últimos meses de la lucha, huyendo no de nada, sino hacia algo, hacia un lugar en el hielo, que se decía que el Reich había encontrado y fortificado. Johnson no sabía qué pensar, y no era de los que repiten un rumor como si fuera un hecho. Pero leyó los informes que cruzaban su escritorio, y más de uno de ellos mencionó en un cuidadoso lenguaje burocrático la existencia de oasis geotérmicos bajo el hielo. Calor.
un calor lo suficientemente profundo y estable como para ocultar una instalación que ningún avión detectaría desde arriba. No sabía si era cierto,